Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Eh, Hola, profe. disculpen el retraso, ahí estaba reunido con el decano, desarrollando unas cositas ahí que nos hacen falta. Bien, ¿alguien puede decirme dónde terminamos la última clase, por favor? ¿Qué caso clínico fue el último? Creo que fue este, corrígame, por favor. Sí, en ese mismo, profe. Perfecto. Entonces, creo que ese día estábamos viendo la complejidad de este tipo de preguntas y que realmente es difícil, ¿no? Y también nosotros hablábamos de la introducción del curso la semana pasada y de por qué estas preguntas son de esta forma. Eh, creo que esta es la primera clase de esta semana. Sí, ¿verdad? ¿Me corrigen? Sí, doctor. Bien, nosotros tuvimos clase, creo que Martes y miércoles de la semana pasada. martes y miércoles. Bien, le voy a mostrar una imagen, chicos. Ah, un momentito, permítame un segundito. Ya que la semana pasada era el examen de certificación, yo estaba allí, desafortunadamente no se pudo hacer el examen porque hubo inconveniente en la sede del examen. Creo que sí se los mencioné, ¿no? Que íbamos a hacer el examen con los chicos y que, Sí, bien, esto que está aquí es... ¿Ven mi imagen? Sí, doctor. profe. Bien, esa es la realidad de ese examen. ¿Sí? Mira cuántos hay allí. Ese día habían 641 aspirantes, todos médicos, y usted tiene que competir contra cada uno de ellos por un puesto de trabajo. ¿Sí? Cada uno va a llegar con un bagaje de su formación en medicina, cada uno con formaciones distintas, pero con una meta muy clara: poder aprobar el examen. Y no tanto aprobar, sino obtener un puntaje lo suficientemente bueno para poder aspirar a una plaza de empleo. ¿Qué ocurrió el día viernes? Si ustedes se fijan, hay una cantidad importante de médicos, ya no son estudiantes. Bueno, hay uno que otro que se escapa ahí para ver si el examen de verdad es difícil o no. Y dicen, bueno, hay otros que se aventuran y dicen, bueno, para mejorar mi puntaje. Perfecto, eso no hay ningún problema. Pero son, creo que $150 lo que cuesta el examen, y es un examen virtual. Ese día que ocurrió, la sede, que era el Hotel del Panamá, se le pidió, la Comisión Nacional le pidió al Hospital del Panamá tener un ancho de cobertura para 1.000 aspirantes. Ellos, a pesar de las reiteradas reuniones que hubo, dijeron que sí tenían cobertura para 1.000 computadoras. Sin embargo, cuando empezaron a entrar los aspirantes y ya empezó a dar todo, el software en algunas computadoras no se conectaba apropiadamente al Internet. Eso indudablemente que en los aspirantes creó más estrés de lo que ya estaba ocurriendo. ¿Qué ocurre también ese día? Que las conexiones no eran suficientes. Habían bastantes, ¿sí? Pero no eran las suficientes para todos los aspirantes. Habían estudiantes que no tenían conexiones lo suficientemente largas, no llegaban, etcétera. Y se tomó esa decisión el día viernes de suspender el examen. A los aspirantes el día de mañana se les comunica vía correo electrónico la nueva fecha y se va a dividir el grupo en dos bloques, 310 y 310 más o menos, 320, perdón, para dividir el examen, ¿no? Entonces, y esta es la realidad de este examen, chicos. Es realmente muy, muy difícil porque simplemente ver esta cantidad de gente es estresante, es estresante. Y bueno, a partir ya de este año, con ese examen, ya todos los exámenes van a ser digitales, sin teléfono, sin ningún tipo de dispositivo, solamente su laptop y el software que le bloquea absolutamente todo. Usted no va a recibir ninguna notificación de nada, y el software le bloquea todo. Entonces, el software que la empresa, el National Board, ha creado con sus ingenieros para garantizar la igualdad de paridad para todos los aspirantes de este tipo de pruebas. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese día? Bien, entonces nosotros estábamos acá, vamos a seguir con este. Profe, yo quería preguntarle algo.
Sobre Cuéntame. el pequeño grupo ese que dice usted que como que se coló, pues, porque todavía no son médicos, eso, ¿podemos aspirar nosotros a hacer eso? Sí, lo que pasa es que, ay caramba, yo creo que me faltaba preguntar eso, porque lo que yo sé es que hay algunos estudiantes que están en 11 que hacen el examen sin tener diploma. No sé si la comisión iba a establecer como un stop. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay un montón de aspirantes. Y como, ¿qué resulta? Si usted está en 11º semestre, pero usted no tiene su diploma y usted alcanza un puntaje, resulta que la lista se corre y su puntaje es muy alto y le quita como el cupo al que sí tiene su diploma. Entonces eso estaba pasando. No sé en qué quedó realmente, voy a consultar. Si se permite que un aspirante no tenga diploma o que no tenga alguna certificación y hacerlo, ¿desde qué semestre pueden hacerlo? Eso dije que le iba a preguntar y a mí se me olvidó, pero quedé con esa tarea, no la he hecho todavía, pero la puedo consultar, ¿desde qué semestre pueden hacerlo? ¿Ok? Gracias, profe. Sí, eso se puede preguntar. Bien, vamos a ver este caso clínico que está aquí. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Profe, no se ve la pantalla. A ver, vamos a ver. Yo le puedo ayudar a leer. Sí, vamos. Voy. Entonces, primero voy a leer la pregunta, luego la respuesta y luego voy al caso. Mm. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que presente esta paciente? A. Síndrome de Dres. B. Aumento de la creatinina sérica. C. Exantema generalizado. D. Aumento de la CPK. E. Efecto antabús. Una mujer de 65 años que ha estado en el hospital durante 3 semanas recibiendo cefotaxima para tratar una infección por Klebsiella neumonía desarrolla una infección en el tracto urinario. ITU. Una ITU. Los urocultivos son positivos para Enterococcus. El tratamiento con vancomicina se le inicia de forma terapéutica y lenta. Ella tiene antecedentes de ser diabética y tener lupus hace 10 años. Por lo demás, no se presentan hallazgos de interés en el examen físico. Muy bien. Eh, Considerando esta paciente, eh, es difícil esta pregunta tratar de abordarla. Eh, ¿Qué condición creen que nos preocuparía con ella cuando le demos un antibiótico? ¿Qué recordamos aquí? Lupus y la diabetes. ¿Sí? Lupus, la diabetes, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si tiene lupus, diabetes, esas dos condiciones predisponen a cuál efecto adverso que está relacionado con los distractores. Dos enfermedades me están mencionando y tengo una lista de complicaciones. Esas dos enfermedades precipitan cuál de los efectos que estamos observando en los distractores. A ver, chicos. Helen Machuca, cuéntame. Tengo un paciente con lupus y diabetes. ¿Cuál de los hallazgos que están enumerados de la A a la E cree que puedan relacionarse con esas dos enfermedades? Machuca, cuéntame, a ver qué consideras. Exantema. ¿Cómo? El exantema generalizado. Exantema generalizado. ¿Recuerdas la definición de exantema? No. Ujú. Araúz, José. Ah, ¿Estás de acuerdo con tu compañera? ¿Difieres?
Chicos, si ustedes no Siento participan, yo los que voy a llamar uno por uno. puede ser aumento de la creatinina. Ujú. ¿Por qué consideras eso? Ah, Doctor, yo puedo contestar. Claro, muy bien. Cuéntame. Bueno, la diabetes y el lupus son dos causas de reducción del número de nefronas, lo que condiciona la enfermedad renal crónica. Muy Y bien. bueno, desencadena la liberación no más que nada la liberación, sino la retención de los desechos, que sería la urea y la creatinina y los demás. Filtración. Y entonces, pues, va a haber un aumento de la creatinina sérica en sangre. Muy bien. Excelente. Es correcto esa Profe, respuesta, Jorge. y para agregar el tema de que también cuando tienen lupus y diabetes y están usando la vancomicina, hay más probabilidades de esas infecciones en el tracto urinario. Así que ahí mismo Sí, está la... sí, la respuesta es la B. Como mencionó su compañero, lupus y diabetes producen nefropatía, ¿sí? Y la vancomicina es también nefrotóxica, entonces la respuesta aquí sería la B. Chicos, yo necesito que ustedes participen, ¿sí? Para poder ir guiándolos y corrigiendo los errores. Entonces, nos equivocamos todos, vamos aprendiendo, no hay problema por eso. Para hacer las intervenciones ahora, ¿sí? Para hacer las intervenciones ahora y poder corregirlo de forma oportuna, ¿sí? Bien, continuamos. Aquí vemos algún conjunto de los betalactámicos en general como familias. Y acá básicamente vamos a como un repaso general. Las penicilinas sensibles, la penicilina G y V. Recordando que estas penicilinas son muy inestables. Y además de que como son densas, ellas deben ser administradas con algunos anestésicos que disminuyen el dolor en los pacientes. De esto es importante recordar que cuando nosotros damos penicilina G en pacientes que tienen infecciones por espiroquetas, se puede dar una reacción. ¿Alguien recuerda cuál es la reacción esa? Penicilina G y el paciente tiene una infección por una espiroqueta. ¿Qué enfermedad? ¿Qué efecto pero se puede dar? Parisher Seymour. Sí, muy bien, excelente. ¿Quién nos respondió? Oligo. Muy bien, la reacción de Harich-Herxheimer, ¿verdad? Ahora vamos a ver la profundidad, que es una reacción en donde se produce una destrucción intensa de las espiroquetas y estos pequeños residuos proteicos liberan interleuquinas y estas interleuquinas van a producir escalofrío, hipotensión, fiebre, pero es una respuesta mediada simplemente por la destrucción intensa. Vemos a las aminopenicilinas. Chicos, si ustedes ven, yo no estoy profundizando tanto en que ustedes memoricen los nombres, porque esto es un trabajo de memoria, ¿sí? Acá vamos a utilizar mnemotecnias para que usted recuerde los espectros de acción. Y las aminopenicilinas pueden ser utilizadas a bacterias que se agrupan dentro de la mnemotecnia HELPS. Haemophilus influenza, Helicobacter, Escherichia coli, Enterococo, Listeria, Proteus, Salmonella y Shigella. Las Profe, penicilinas resistentes a la lactamasa. Ajá. ¿Alguien iba a comentar dis- algo? no, disculpe, ¿le puede poner un poquito de zoom? Un segundito. Ahora. Ese es algo. Listo, gracias. Bien. Entonces, las infecciones resistentes, las penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, oxa, cloxacilina, dicloxa y napsilina. Importante recordar lo que yo les mencioné, chicos. Si yo tengo un Staphylococcus aureus meticilino sensible, significa que es oxacilino sensible. Recuerden que la napsilina no se utiliza mucho porque produce nefritis intersticial, pero se menciona, ¿no? Entonces aquí tenemos los usos, infecciones cutáneas, celulitis, impétago, erisipela y algunas infecciones por estafilococo como endocarditis y meningitis. Además, también se puede utilizar en infecciones en donde hay estafilococo sensible como osteomelitis y artritis séptica. Estos señores no son activos cuando hay MRSA, es importante lo que les mencioné, o enterococos. Bien, nosotros hablamos en la primera clase de los fármacos antisodomónicos. Y yo les hablaba que
los betalactámicos no tienen tanta actividad contra las bacterias gram negativas. La Pseudomonas es una bacteria gram negativa, ¿sí? Pero se han desarrollado fármacos que tienen efectividad contra gram negativos. Y dentro de esos grupos tenemos penicilinas, que son betalactámicos antipseudomónicos. Ejemplo, piperacilina, que se utiliza con su contraparte que es el tazobactam, o la ticarcilina avibactam. Entonces esto cubre para enterobacterias, algunos pseudomonas. Aslocilina y mesocilina no tienen tanta utilidad clínica, pero aquí es importante, chicos, recordar el espectro de uso de estos fármacos: colecistitis y colangitis, pielo, bacteremia, neumonía del ventilador y sobre todo asociada al neutropenia y fiebre. Yo siempre asocio la Pseudomonas aeruginosa como la solterona tóxica. ¿Por qué le digo la solterona tóxica? Porque la Pseudomonas es una bacteria que normalmente está en el ambiente. Y esta bacteria, como está en el entorno natural, ella está en contacto con hongos. Recuerden que las penicilinas vienen de los hongos, especialmente los Aspergillus. Entonces, estas bacterias, como están en contacto en el entorno natural con este tipo de hongos, desarrollan una resistencia intrínseca. Entonces, por eso que le digo que es la solterona tóxica. Sumado al hecho de que la Pseudomonas es una bacteria que vive en el agua. Y ahí recordamos dos enfermedades que puede producir una pseudomonas: esa otitis del nadador y también la neumonía del ventilador. Entonces es importante recordar esos dos conceptos, ¿verdad? Y aquí tenemos algo de uso de este tipo de fármacos. Bien, esta pregunta dije que le iba a cambiar, no le he cambiado. Es una pregunta muy sencilla. ¿Cuál cubrirá la resistencia contra MRSA? Esa realmente utilizamos ahí ceftarolina. Son preguntas de concepto. Doctores, ¿por qué yo no estoy utilizando estas preguntas? Porque con este tipo de preguntas, yo solamente estoy evaluando la capacidad de memoria de usted. Yo no estoy evaluando el pensamiento crítico, la capacidad de utilizar ese concepto, de romper el concepto en pequeños fragmentos y emitir un juicio. Por eso esta pregunta yo no la voy a usar, porque simplemente usted se aprende como lista de compras los que son anti-MRSA y ya. Yo no necesito que usted me demuestre la capacidad de memoria, yo necesito que me demuestre la capacidad de evaluar, integrar, aplicar el concepto. Por eso esta pregunta yo no la uso. Y por eso estas preguntas simplemente ustedes no las van a ver en los exámenes. Cefalosporinas, recuerden que son otro conjunto de betalactámicos. Hay de primera, segunda, tercera, hasta quinta generación. Y vamos a ver las de primera generación, que estas señoras tienen efectividad contra los estafilococos sensibles a meticilina, ¿sí? Tenemos cefazolina, lexina y hidroxilo, y algunas bacterias gram negativas como Escherichia coli, pero no Pseudomonas. La mnemotecnia para recordar el espectro de acción es PEC, P de Proteus, E de coli y K de Klebsiella. Bien, los de segunda generación: cefotetán, cefoxitina, cefaclor, cefprozil, cefuroxima, loracarbev. Aquí vamos a agregar algo. Son cefalosporinas que cubren gram positivos y van a tener también un espectro que se les va a añadir. Son las únicas cefalosporinas que me cubren gram negativos y anaerobios. Especialmente los anaerobios me los cubre la cefamicina, cefotetán y cefoxitina. ¿Cuándo utilizo esto? Cuando tengo enfermedad pélvica inflamatoria en combinación con doxiciclina, y aquí hay que tomar en cuenta un efecto adverso importante, ¿sí? Es aquí donde yo les digo, chicos, las diapositivas solamente son para una guía, pero hay cosas que debemos buscar en los libros. Estos fármacos, las cefamicinas, aumentan el riesgo de hemorragia. ¿Y por qué lo hacen? Porque estos fármacos, uno, disminuyen la actividad de la antitrombina 3, ¿sí? Y provocan aumento de los tiempos de coagulación. Y como tienen fragmentos en su estructura de una molécula que actúa similar al metronidazol, vamos a tener el efecto disulfiram o efecto antabuse. Y esto es importante recordarlo porque siempre va a haber alguien que te va a preguntar: oye, ¿puedo tomar alcohol con los medicamentos? Y vamos a recordar un concepto. En farmacología, ustedes le comentaron que el alcohol debe actuar de dos formas.
inductor enzimático e inhibidor enzimático. Este concepto es importante recordarlo. Inductor enzimático es cuando el alcohol hace que la enzima trabaje más rápido. Es decir, si yo tengo una isoforma de citocromo P450 que metaboliza un fármaco y yo estoy consumiendo licor, esa isoforma que le toca metabolizar va a metabolizar más rápido el fármaco. Eso es en caso de inductor. Y en caso de inhibidor, ¿cuándo pasa? Con el consumo crónico de etanol. Significa eso que el etanol al dárselo al paciente, la enzima va a trabajar más lento. ¿Y esto qué puede ocurrir? Que hayan formas subterapéuticas y sobre todo estos profármacos no se metabolizan y no se activan. Entonces es importante esto, chicos, siempre que se consumen antibióticos, no se debe consumir etanol por el efecto disulfirán y por su efecto en el citocromo P450. Bien, eh, el espectro de cobertura de las cefalosporinas de segunda generación, tenemos la neumonía GenSpec, Haemophilus influenza, Enterobacter, Neisseria serratia, igualmente cubre los anteriores, los de primera, Proteus, Escherichia y Klebsiella. Bien, ¿alguna pregunta o algo que desean que repita lo que hablamos de la cefalosporina de segunda generación? Muy bien, continuemos. Cefaloporinas de tercera generación. Aquí tenemos la popular y siempre recordada ceftriaxona, cefota y ceftazidima. Ceftriaxona nosotros lo utilizamos especialmente para microorganismos encapsulados, entre ellos el neumococo, en neumonía y también lo podemos utilizar en meningitis, en combinación con macrólidos. Igualmente lo podemos utilizar en gonorrea y enfermedad de Lyme cuando es una Lyme complicada con efectos cardiovasculares o neurológicos. En los recién nacidos yo debo evitar la ceftriaxona por un metabolismo anómalo. Y esto ocurre debido a que la ceftriaxona tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas, lo que llamaban en farmacología la UPP, unión a proteína plasmática. En un recién nacido, la cantidad de albúmina que está circulando es mínima y esa albúmina que está circulando se utiliza para transportar la bilirrubina indirecta. Si el recién nacido le damos grandes dosis de ceftriaxona, los ceftriaxona lo que va a hacer es que desplaza la bilirrubina indirecta de la albúmina y esa bilirrubina indirecta puede producir kernicterus, recordando que el kernicterus es la acumulación de bilirrubina indirecta en los ganglios basales que provoca alteraciones neurológicas, ¿sí? Igualmente, en los adultos, el uso crónico de ceftriaxona puede producir aumento del barro biliar. ¿Y qué es el barro biliar? Es esa condensación de bilis que predispone a la presencia de cálculo. Y aquí vamos a ver otro betalactámico que tiene cobertura contra Pseudomonas. Recuerda que vimos una penicilina, la piperacilina, ¿sí? Y el tazobactam. Acá vamos a ver una cefalosporina que tiene cobertura contra Pseudomonas, que es la ceftazidima. Bien, cefalosporina de cuarta generación, tenemos como ejemplo cefepime, tiene una mejor cobertura con staph que las otras cefalosporinas. Y vamos a ver que tiene una cobertura contra neutropenia y fiebre y neumonía asociada al ventilador, igual que piperacilina. Aquí solamente recordar esto, que tiene esta cobertura, ¿no? Y la cefalosporina de quinta generación, si ustedes se fijan, nada más estamos mencionando una. ¿Por qué no mencionamos todas las otras? Porque son muy costosas. Y hay fármacos que me cubren MRCA que no son tan caros. Y por eso ustedes ven que no son tan populares. Esta señora, la ceftarolina, me cubre bacilos gram negativos, sobre todo estos enterobacilos, MRCA, pero no cubre contra pseudomonas. Bien, aquí tenemos un consolidado de las mnemotecnias, GenSpec, cómo cubre cada uno. Las cefalosporinas anaerobias, que también producen efecto disulfiram y sangrado, cefoxitina y cefotetán, la cefalosporina antipseudomónica, la ceftazidima, y la cefalosporina para MRCA, es la ceftarolina. Hay una mnemotina igual, que es LAME, que son los microorganismos atípicos, para recordar el uso que tienen. Bien, carbapenem y aztreonam son también de la familia de los betalactámicos.
Los carbapenems casi siempre son fármacos de última línea en la utilización de infecciones resistentes, infecciones que son sistémicas de difícil manejo. Dentro del grupo tenemos varios fármacos, entre ellos el imipenem, mero, dori y yerta. Idealmente se utilizan contra bacilos gram negativos, sobre todo aquellos que son resistentes, ¿sí? Se utilizan en neutropenia y fiebre. Y especialmente cuando hay bacterias productoras de BLE, que son beta-lactamasa de espectro extendido. El imipenem tiene una característica. El imipenem se utiliza con cilastatina. La cilastatina es un fármaco que actúa a nivel renal, inhibiendo la dipeptidasa renal tipo 4. ¿Qué hace esa enzima? Hace que el imipenem, cuando va a ser metabolizado, se excrete más rápido. Entonces lo que hace la cilastatina es que evita la excreción de la imipenem. Otra característica del imipenem es que este fármaco en pacientes que tienen convulsiones pueden producirlo sobre todo por el umbral convulsivo que está muy disminuido y por la capacidad que tiene de penetrar en sistema nervioso central. Aztreonam es otro betalactámico. De allí tenemos solamente, que pertenece a la familia de los monobactam, perdón. Tiene utilidad contra los gram negativos de Pseudomonas y este fármaco no tiene una reacción cruzada con la penicilina y el espectro es bien específico, lo que hemos visto allí, gram negativos y Pseudomonas, ¿sí? Los efectos adversos básicamente son la vieja confiable, fiebre, náusea, náusea, rash y dolor abdominal, ¿sí? Nuevamente, esta pregunta no la vamos a ver porque es una pregunta de memoria. Yo no gano nada que usted me diga algo de memoria. Bien, fluoroquinolonas. Preguntas hasta ahora, chicos. ¿Algo que deseen que repita? Doctor, dijo que la cilastatina causaba convulsiones. No, imipenem. El imipenem. Ok, gracias. Imipenem. El imipenem se utiliza con cilastatina. Profe, cuando mencionó la cilastatina, dijo que eh, evitaba o simplemente o sea, hacía que fuera más lenta la excreción del otro Sí, medicamento. esa es O una lo tipo bloquea. de sinergia, exacto. La cilastatina con el imipenem es lo que hacen, es que actúan de forma sinérgica. Yo mantengo el fármaco por más tiempo en forma circulante y evito que se excrete. ¿Sí? Se utilizan esos dos juntos. Bien, Bien, profe. perfecto. Ahora vamos a ver algo de las quinolonas. Aquí tenemos las quinolonas respiratorias. Mi profesor de terapéutica le llamaba las respirolonas. Que dentro de ellas tenemos la levo y el gemifloxacino y el moxi. Dentro de ellas, el que no se utiliza es el gemifloxacino. ¿Sí? ¿Por qué ya no se utiliza? Porque estos señores pueden provocar prolongación del segmento QT. Y la prolongación del segmento QT puede llevar a una arritmia ventricular polimorfa, popularmente conocida como torsada de Pointes. Entonces, esto es importante recordarlo. Bien, se utiliza para neumonía adquirida en la comunidad, neumococos, cualquier tipo de neumonía. Ciprofloxacina también lo utilizamos para cistitis. Y si ustedes verán, las otras quinolonas lo utilizamos del diafragma hacia abajo. Cipro, ofloxacino, lo utilizamos del diafragma hacia abajo y la levo y la moxi del diafragma hacia arriba. Efectos adversos. Primero, prolongación del segmento QT. Por lo tanto, hay que vigilar el uso en los pacientes que tienen arritmias. Eso es importante. Segundo, las quinolonas hay que vigilar porque puede haber una interacción fármaco-cinética con los alimentos que tienen metales divalentes. Por ejemplo, metales como calcio, zinc, ¿sí? Eso es importante vigilar porque cada vez que hay una quinolona y de repente el paciente está tomando una quinolona y toma leche para bajar el medicamento porque dice que le da molestias, no se logra el efecto.
porque esta molécula se quela, al igual que otros fármacos como la tetraciclina. Entonces no podemos utilizarlo. Eh, tercer efecto importante, las quinolonas pueden producir tendinopatía aquileana. Y esto ocurre especialmente en los mayores de 65 años que utilizan concomitantemente corticoides y que utilizan también corticoides y que utilizan también furosemida. ¿Cómo ocurre este proceso? La tendinopatía aquileana ocurre debido a que disminuye, uno, la cantidad de colágeno que es sintetizado por el fibroblasto y disminuye la calidad del colágeno. Y esto está mediado por ciertos factores intracelulares que llevan a la producción efectiva del colágeno. ¿Sí? Entonces, esta es básicamente la tendinopatía aquileana. En los pacientes que sufren de enfermedades derivadas del colágeno, llámese enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿sí? O enfermedad de Marfan. El uso de quinolonas pueden producir aneurismas aórticos, recordando que los vasos de gran calibre tienen una cantidad grande e importante de colágeno. Es por ello que en estos pacientes hay que tener mucho cuidado al utilizar quinolonas porque se puede producir un aneurisma de la aorta. Bien, eh, en los, se han visto en las ratas en laboratorio que la quinolona puede producir alteraciones en el cartílago de crecimiento. Y por ello no se recomienda el uso de quinolonas en niños, sobre todo cuando no se ha solidificado ese hueso, porque puede producir alteraciones en el cartílago. Bien, a ver qué otro efecto se me escapa. Creo que básicamente eso. ¿Preguntas, chicos? Todo clarito. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que le di una quinolona por un montón de tiempo porque tuvo una enfermedad crónica, el viejito tiene una arritmia. Esa arritmia usted la identifica como una torsada de Pointers. ¿Qué tratamiento podemos darle a ese viejito? ¿Qué recuerda? ¿Qué le doy a la torsada de Pointers? Si no lo sabemos, busquémoslo, por favor. Yo lo busqué y me sale sulfato de magnesio, 2 gramos intravenoso durante 1 a 2 minutos, corrección de hipopotasemia. Muy bien, muy bien. Entonces, el sulfato de magnesio, ¿para qué también lo utilizamos? ¿Para qué lar? ¿Para qué más utilizamos el sulfato de magnesio? ¿Qué recuerdan? Preeclampsia. ¿Para qué lar? Ah, bueno, sí. Preeclampsia, ¿no? Entonces, esto que yo acabo de hacer, chicos, se llama aprendizaje significativo. Les acabo de mostrar algo que no sabían, pero lo estoy uniendo con algo que usted ya sabía. ¿Qué usted ya sabía? Que para la preeclampsia, eclampsia se utiliza sulfato. Y estoy uniéndolo con un concepto nuevo, que la torsada de Pointers se utiliza sulfato de magnesio. Eso es aprendizaje significativo. Unir conocimiento nuevo con un conocimiento previo. Bien, y eso es algo que me gustaría que ustedes desarrollen para que puedan recordar muchos conceptos, porque si no, realmente el resultado en las pruebas no va a ser bueno. ¿Sí? No va a ser bueno si usted intenta memorizar todo. Hay que analizarlo, entenderlo y tratar de asimilarlo, ¿sí? Muy bien. Aminoglicósidos y tetraciclinas. Estos señores van a tener utilidad especialmente en ciertos microorganismos que creo que yo les mencioné,
eh, sobre todo, un momentito, chicos. Sobre todo aquellos microorganismos que viven dentro de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fármacos, especialmente los aminoglicósidos y las tetraciclinas, ellos se almacenan dentro de los macrófagos y dentro de los fibroblastos. Es por ello que microorganismos como por ejemplo Borrelia, Ehrlichia, Mycoplasma o la propia clamidia, estos fármacos tienen utilidad, ¿sí? Efectos adversos que es importante que debemos recordar, esta fototoxicidad. Esto lo producen las tetraciclinas, es importante esto, ¿verdad? Es un ejemplo de farmacodermia. De las tetraciclinas también es importante recordar que ellas se quelan con metales divalentes, calcio, zinc, hierro, y si se dan concomitantemente con fármacos que tienen metales divalentes, no vamos a poder tener utilidad apropiada. Igualmente, se almacenan en los dientes, donde hay hueso, y el uso eh, de tetraciclinas vencidas se asocia a un síndrome conocido como síndrome de Fanconi, que es una necrosis tubular aguda de tipo proximal. Igualmente, estos fármacos, las tetraciclinas, pueden tener efectos adversos como esofagitis, úlcera, por lo que es importante darle algunas recomendaciones al paciente cuando se usa. Doxiciclina es el fármaco de elección, siempre aparece por allí y podemos utilizarlo en estas infecciones por microorganismos atípicos. ¿Sí? ¿Alguien recuerda qué antibiótico puedo utilizar para el síndrome de secreción inadecuada de ADH? Antibiótico que puedo utilizar para el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Profe, yo lo busqué, pero me dice que dependiendo de ese síndrome que ha causado, o sea, dependiendo por qué ha sido causado, si por neumonía bacteriana o por una meningitis. En el caso de Exacto. la primera, entonces sería amoxicilina y ácido clavulánico, y en la meningitis bacteriana, ceftriaxona o No, no, cefotaxima no, no. con, con Bueno, creo que hice vancomicina. la pregunta mal, discúlpame. Paciente con síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Qué antibiótico puedo usar como tratamiento para el SIAD? ¿Sí? Yo lo busqué y a mí me sale de meclociclina. Excelente, doctora. Demeclociclina, doctores. No sé si alguno lo sabía, pero este fármaco, que es un antibiótico, lo utilizamos para el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Doctor, ¿y de Profe, dónde ¿puede sacaron repetir el eso? nombre? Sí, ajá, alguien iba a comentar algo. Sí, puede repetir porfa el nombre. Demeclociclina. La doctora que la encontró, por favor, comparta el nombrecito aquí para que el resto de los compañeros lo tengan. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de un fármaco, un antibiótico, que lo podemos utilizar para esto, el SIAD. Mecanismo de acción, doctores. La demeclociclina se une a los receptores de ADH, sobre todo estos receptores de ADH tipo 2 a nivel renal, y evita que ya actúe. Por eso lo utilizamos en el SIAD. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Qué estamos haciendo nuevamente? Aprendizaje significativo. Utilizando un concepto nuevo, que es el SIAD y antibióticos, con un concepto viejo. Entonces, esto puede, para que lo puedan recordar. Bien, los aminoglicósidos, chicos, son fármacos que producen el viejo efecto adverso oto y nefrotoxicidad. Y es importante recordar que estos fármacos también pueden producir bloqueo neuromuscular. ¿En qué pacientes es importante vigilar el uso de aminoglicósidos? En pacientes que tienen enfermedades de la placa motoneuronal. ¿Qué enfermedades ustedes recuerdan? Enfermedades de la placa de la motoneurona. Tenía, en miastenia gravis, doctor. Muy bien. ¿Cuál más?
¿Cuál más? ¿Recuerdan? Bien, Guillain-Barré es una enfermedad, neuropatía periférica desmielinizante, ¿sí? Esclerosis. Es una alteración directa de la placa, del nervio. Pero yo quiero que recordemos una enfermedad que afecta tanto el nervio, la sinapsis del nervio, como la ejecución de la contracción. ¿Qué La enfermedad es? esclerosis. No, esclerosis no, esclerosis afecta solamente el nervio. El nervio, ¿cierto? Son neuropatías periféricas, Guillain-Barré, ELA, ajá. ¿Qué otra enfermedad nos falta aparte de miastenia? Ahí estamos repasando fisiopatología. ¿Qué otra enfermedad afecta la placa motoneuronal? Síndrome de Lamberito. Muy bien, doctora. ¿Sí? La miastenia grave y el síndrome de Lamberito son enfermedades de la placa motoneuronal, a diferencia del Guillain-Barré y la ELA, que son enfermedades de la placa, del propio nervio solamente, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes que tienen estas dos condiciones, debemos evitar aminoglicosidos, porque ellos pueden aumentar esta alteración en la contracción muscular. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Trimestoprim con sulfamethoxazol y nitrofurantoína. ¿Sí? Estos son fármacos que actúan de forma diferente a la que hemos visto, son antimetabolitos, ¿sí? Y pueden utilizarse en diversas condiciones como cistitis, profilaxis, neumonía por neumocitis, Hirovechi y neumonía por nocardia, MRSA en piel, sobre todo celulitis. Y es importante recordar que en los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato pueden producir destrucción del eritrocito. Igualmente, las dosis de trimestoprim con sulfa pueden producir supresión de la médula ósea y disminución del folato por su propio mecanismo de acción. Además, este fármaco puede producir este síndrome que estamos observando. ¿Alguien sabe qué síndrome tiene este bebé que está en el brazo? Steven Johnson. Un síndrome de Steven Johnson. Muy bien. Un síndrome de Steven Johnson. Entonces, este pacientito lo que tenemos acá es un síndrome de Steven Johnson, ¿sí? Y es importante recordarlo, ¿bien? Chicos, ¿cuál es la diferencia entre síndrome de Steven Johnson y una necrólisis epidérmica tóxica? El tamaño o sea, de lo que abarca. ¿Tamaño de cuánto? A ver, ¿de cuánto? Creo que es arriba del 25% se considera necrólisis. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Sí, entonces, esos pacientitos, eso es una urgencia dermatológica. Hay factores de riesgo asociados, ciertas infecciones por micoplasma, etcétera, etcétera. Pero es importante recordar que estos fármacos pueden producir este síndrome de Steven Johnson. La nitrofurantoína, por otra parte, esto sí lo digo, a veces lo pregunto, pero no está en la diapositiva, es el mecanismo de acción. La nitrofurantoína provoca especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Y estas especies reactivas de oxígeno producen inestabilidad en la molécula de ADN. Es básicamente un efecto similar, un mecanismo de acción similar al del metronidazol, que provoca radicales libres que inestabilizan la molécula de DNA. Los efectos adversos, náuseas, vómitos, y en los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato puede producirse hemólisis, y es básicamente por esos ROS, ¿sí? Esos ROS. Cuando demos el módulo de hematología, vamos a ver un poquito a profundidad la deficiencia de glucosa y fosfato. Bien, hay otro efecto adverso que se da por el uso de este antibiótico, especialmente el trimestoprim, que es la hipercalemia. Yo en las primeras clases les mencioné que yo necesito que usted se aprenda como estudiante de último año de medicina las H's y las T. Porque en algún momento, en cualquier tema, les van a aparecer esas preguntas.
las H's y las T. Y aquí estamos viendo una H, la hipercalemia. El trimetropin, cuando se da en dosis terapéuticas en pacientes con enfermedad renal, en nefrópatas, puede actuar como un análogo de aldosterona. Al actuar como un análogo de aldosterona, perdón, bloquea la aldosterona, disculpen, provoca hipercalemia por el propio mecanismo de acción, igualito que lo hace el triamtereno, igualito que lo hace la miloride, igualito que lo hace la espironolactona. Y esto puede provocar alteraciones en el electrocardiograma, sobre todo la presencia de ondas T, ¿sí? Que son esas ondas picudas. Y las ondas T picudas pueden provocar una taquicardia ventricular polimorfa, popularmente conocida como torsada de Pointes. ¿Qué tratamiento usamos, chicos, para eso? Sulfato de magnesio. Claro. Exactamente, sulfato de magnesio. Entonces aquí estamos utilizando otro recurso, aprendizaje espaciado. ¿Sí? Lo que les mencioné al inicio del curso, aprendizaje espaciado. Entonces, doctores y doctoras, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguien puede mencionarme eh, fármacos que puedo utilizar para la hipercalemia? Si usted no sabe cuáles son, es un buen momento para buscarlos. Gluconato de calcio. Muy bien. Doctora, ahí donde buscó, encontró cuál es la indicación del gluconato de calcio. Cambios en electrocardiograma, ondas T picudas, ensanchamiento del QRS. Entonces, en este Profe, momento, también es el antídoto del sulfato de magnesio. exactamente. Entonces, en este momento acabamos de aprender que la hipercalemia se da gluconato de calcio, pero que solamente se da gluconato de calcio cuando hay cambios electrocardiográficos. Punto. ¿Qué otro fármaco para la hipercalemia? Profe, me sale insulina con glucosa. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? ¿Eso es correcto? A mí me sale bicarbonato de sodio. Muy bien, eso es correcto. ¿Qué más encontraron? Yo encontré betagonistas como el salbutamol. Ujú, muy bien. Salbutamol. ¿Qué más? Eliminación diuréticos. ¿Cuál diurético? Furosemida. Entonces, ajá, creo que ya están todos. Falta uno. ¿Qué otra cosa falta? Los bloqueadores de canales de calcio, doctor. Ujú, gluconato. Bueno, ya lo mencionamos, perdón. Falta otro, falta otro, falta otro. ¿Cuál es? El patiromer, no lo puedo leer. Estiómero, ajá. Ese. Sí, las resinas Entonces, que son resinas de intercambio. Entonces, sí, chicos, ¿cuál es el otro? ¿qué aprendizaje nos está dejando esto? Que este tema, cómo le aparecen las preguntas en donde queremos evaluar si usted sabe qué hacer con un paciente en urgencia? Se les va a preguntar, ¿cuál de los siguientes pasos es el paso más apropiado en el manejo del paciente? ¿Qué le estamos diciendo a usted? Quiero saber si el estudiante sabe reconocer lo que me va a matar al paciente y sabe tratar esa causa. Gluconato de calcio, ya vimos cuándo se utiliza. Y cada una de las cosas que ustedes han mencionado tiene una indicación específica. Insulina con glucosa la utilizo en esta condición. El betagonista la utilizo aquí. Furo la utilizo aquí. Las resinas de intercambio la utilizo acá. Y es eso en donde juegan con todo ese conocimiento, chicos.
usted identificó que el potasio está alterado, pero caramba, ¿ahora qué hago? Entonces, a eso me refiero cuando les preguntan las H y las T, porque evalúan si usted sabe tratarla, si usted sabe reconocerla, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿preguntas al respecto aquí? Bien, seguimos. A ver, Soto, por favor, ¿podrías leer el caso clínico? Lo más probable, perdón, lo más probable es que los síntomas del paciente sean causados por cuál de los siguientes medicamentos: A, amoxicilina, ácido clavulánico; B, ciprofloxacino; C, eritromicina; D, nitrofurantoína; E, trimetoprim, sulfametaxol. Una mujer de 23 años es llevada al departamento de emergencias por su novio después de un accidente automovilístico. Tiene lesiones menores, pero afirma que se siente mareada, somnolienta y cansada. Ella admite sentirse de manera similar durante las últimas semanas. Ella informa haber tomado varios cursos de antibióticos en los últimos meses para infecciones frecuentes del tracto urinario. La paciente vive con VIH y tenía neumonía por Pneumocystis jirovecii, por lo que ahora toma medicamentos diarios para la profilaxis. También toma medicamentos antirretrovirales. El recuento completo de células sanguíneas muestra hemoglobina 7.9 gramos de cilitro, hematocrito 23.7%, volumen corpuscular medio 106 WBC en 600, WBC son white blood cells, leucocitos. Disculpen allí. 6.000 milímetros cúbicos, Muy bien. plaquetas en 165.000 milímetros cúbicos, y bueno, plaquetas en 165.000 milímetros cúbicos. Muy bien. Martina, ¿qué conocimientos consideras que necesitas tener como muy puntual para poder desarrollar este caso clínico? Como que, bueno, yo creo que si sé esto, puedo desarrollarlo correctamente. Los antibióticos que se toman en infecciones causadas por Pneumocystis jirovecii. Muy bien. ¿Algo más? Eh, ¿O crees que con eso podemos desarrollar el caso? no, también tengo que saber cuáles son los valores normales de cada uno de los parámetros del hemograma. Ajá. Muy bien. Y tengo que conocer muy bien todo lo que implica el tratamiento con VIH, eh, y la relación que pueda haber con respecto a los antibióticos que le pudieron haber dado, tomando en cuenta lo que tiene que tomar por el tratamiento de VIH. Muy bien. Entonces, ven, eso que acaba de hacer su compañera Martina es lo que nosotros denominamos metacognición. Hacer una reflexión, ¿qué necesito yo saber? Entonces, ¿por qué se hacen complejas estas preguntas? Si usted ha fallado en alguna, su compañero lo acaba de hacer de una manera muy correcta. Correcta. ¿Sí? Entonces, yo necesito saber cuál es el tratamiento de neumocitis jirovecii. ¿Alguien sabe cuál es el tratamiento de primera línea de la infección por neumocitis jirovecii? Se da cotrimoxazol, le puede dar Muy bien. esteroides y también el trimetoprim con sulfametoxazol. Excelente. Muy bien. ¿Cuál de los que ustedes están mencionando en estos momentos creen que explicaría los síntomas? Yo creo que es la, o sea, el trimetoprim con sulfo, por Ajá. los valores de laboratorio. Muy bien. Es correcto. Es correcto ese análisis, ¿no? Entonces, eso es importante para poder establecer el diagnóstico. Bien. Es una anemia macrocítica secundaria al uso de trimetoprim con sulfametoxazol. ¿Sí? La M, que es correcta. Bien. ¿Preguntas?
Pero, doctor, con respecto a este tipo de casos, en donde la pregunta es más con respecto a los medicamentos que a la enfermedad que tiene la paciente, eso sería información que realmente a mí no me sirve para mucho, porque si estoy leyendo los laboratorios que no tienen nada que ver con el VIH, que realmente estoy viendo que tiene una anemia macrocítica, o sea, es información innecesaria. Ajá, exacto. Me gusta eso, me gusta que acabas de comentar. Está correcto. ¿Por qué se colocan casos así? Para que esto que tú acabas de hacer lo hagan todos ustedes. Reconozco si esto es o no necesario para establecer el diagnóstico. ¿Sí? Esto que tú acabas de hacer es lo que se quieren con estos exámenes. Que el estudiante reconozca qué me importa a mí para llegar al diagnóstico. ¿Sí? Tú lo acabas de identificar, y esto no me sirve, esto no me sirve, pero cada uno tiene que establecerlo. Cada uno. Por eso esas preguntas son así, que evalúan la capacidad del médico de tomar los datos que son relevantes para establecer un diagnóstico. Y es tal cual tú acabas de decir, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y esa no es la única pregunta que se va a encontrar a lo largo de este tipo de evaluaciones. Hay un montón, doctores, que se van a encontrar, que ustedes dicen, pero para qué me dan todos estos datos si me están preguntando es otra cosa? Y por ello nosotros les damos la sugerencia de que siempre se lee primero la pregunta, los distractores y el caso clínico. ¿Está bien? Esta igual una pregunta de memoria. Esta es como un resumen, lo que me cubren gram negativos. Y este es el complejo HASEC, que es para recordar este complejo que es un conjunto de, de bacterias que son fastidiosas. Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, son bacterias gram negativas. ¿Y por qué son fastidiosas? Porque viven de forma intrahospitalaria y son de difícil manejo al ser gram negativas. ¿Sí? Bien, preguntas de memoria que no me interesan. Y organismos productores de BLE. ¿Sí? Aquí cuando tengo organismos productores de BLE, lo doy con carbapenems o utilizo estas combinaciones, ceftalozano, tazobactam, ceftacidina, avibactam y polimixina que puede producir daño renal. Anaerobio, es como un consolidado de estos chicos. Amoxiclavulánico, piptazo, carbapenem, cefoxitina, clinda, metro, quinolona y cloranfenicol. Bien, preguntas hasta aquí. Bien, chicos, vamos a dejar la clase hasta allí. Mañana continuamos. Voy a apoyar acá al doctor Jorge una actividad que me pidió el apoyo. Para continuar el día de mañana, ¿verdad? Acuérdanos, nos toca el día de mañana, Morales. Misma hora, doctor. Una, Misma perdón. hora. Listo. Cualquier cosita, si ves que es la una y no me conecto, me mandas un mensajito, por favor. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Hay alguna pregunta con el manual clínico? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, doctor. Doctor, yo sí tengo una pequeña duda, pero no es en base a las asignaciones, sino en base a la plataforma Osmosis. Ajá. No sé si la universidad la va a seguir habilitando. Bueno, nosotros le entregamos ya al rector todo listo para que él simplemente tome la decisión. El tiempo que demore en que esto se haga efectivo es lo que el tiempo que demore el rector en tomar la decisión. Porque lo que sí le puedo decir, chicos, es que Osmosis está muy caro, muy, muy caro. Y entonces, por eso el doctor Villar me ha pedido más información a los grupos que usaron Osmosis el semestre pasado. Yo le pedí una realimentación, me hicieron videos. Entonces, ya yo entregué todo. Ya yo entregué todo lo que tenía que entregar. Y el tiempo en que la universidad determine la adquisición de la plataforma depende básicamente de la decisión del rector, ¿no? Sí vimos varias cosas. Habían estudiantes que no utilizaban la plataforma.
¿Y eso cómo lo sé? Porque como yo administraba a nivel interno Osmosis, yo podía ver cuánto tiempo utilizaba el estudiante la plataforma, qué revisaba, las preguntas que hacía. Es decir, teníamos un control muy estrecho de inclusive si usted revisaba qué tema, a mí me aparecía qué tema usted revisé y por cuánto tiempo. Entonces, para mí fue interesante ese ejercicio porque yo sí pude ver en grupos el semestre pasado que hubo estudiantes que sus calificaciones aumentaron de forma muy considerable. Y yo hice esa extrapolación, ese análisis en función a las horas que le invertían los estudiantes a la plataforma. Y realmente eso todo se lo presenté al rector y es la información que ya él tiene de mi parte para que él realmente tome la decisión. En el mes de marzo van a venir varias personas a nivel de la empresa El Sevier para Panamá y van a hacer un conversatorio con nosotros con inteligencia artificial, vamos a tener expositores de otros países para tratar de ir fortaleciendo esos lazos. Si nosotros logramos que se consolide esta alianza entre Columbus y la empresa Elsevier, nos vamos a convertir en referencia en la región en uso de nuevas tecnologías, en la simulación y en el aprendizaje de ustedes. Pero es importante, chicos, que usted use la plataforma. Porque ¿qué me encontraba el semestre pasado? Doctor, es que no me gusta porque está en inglés. El médico del siglo XXI no habla inglés, pero sabe inglés. Y no me digo que eso que usted tenga que ser el traductor. Chicos, ¿cómo van a hacer cuando se encuentren en un escenario en donde den todo en inglés? Te dan 9 inglés, ¿sí? Entonces eso me lo encontré también el semestre, cuando estuvimos en el periodo de pruebas. Compañeros que me decían que no les usaban, yo le preguntaba uno por uno, ¿por qué no las usado? Doctor, es que se me olvidó iniciar sesión, otro porque estaba en inglés, entonces no sé, ¿qué hacemos allí? Ya usted está terminando la carrera de medicina y no maneja ni siquiera el inglés científico. Y eso para mí es complicado, chicos. Es complicado porque ustedes han visto que los libros de texto y los bancos de preguntas que yo les proporciono son en inglés. Entonces, ahí es parte y parte, ¿no? Pero respondiendo ya concretamente, es el tiempo que el rector determine. Él en este momento no se encuentra en Panamá, regresa dentro de unas 3 a 4 semanas y él es el que debe ya tomar esa decisión. Yo le proporcioné todos los datos estadísticos, los datos académicos de la información de la plataforma Osmosis y las ventajas que tiene. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ustedes se le va a hacer una alimentación de la prueba diagnóstica. Me pregunta una compañera acá. Sí, se le va a hacer una alimentación. Bien, chicos, rapidito, quiero que me digan su apreciación de la prueba diagnóstica. Eh, Hola. Melissa, dime tu apreciación de la prueba diagnóstica, tu opinión. Si no la has hecho, dime, doctor, que yo no la he hecho, no hay problema. Doctor, yo lo voy a realizar hoy. Cuéntame. Que yo todavía no la he realizado, la voy a realizar hoy. Ah, perfecto, no hay lío. Scarlett, Bueno, yo la realicé ayer. dime tu opinión. Mi opinión es que hay varias cosas como que tengo que afinar más los valores y eso era lo que me costaba más. Siento que también analizar bastante los enunciados porque son bastante largos y ¿Sí? entonces afinarlo con las imágenes. Muy bien. José Eso. Araúz. ¿Qué te parecieron las preguntas, doctor? Eso es una locura de preguntas. ¿Dónde inventan eso? Si esa es tu opinión, Eh, válida. no, o sea, los, los Sé que enunciados no. son extensos como tales. Y entonces al momento de llegar a la pregunta, o más bien ver, por ejemplo, creo que hay una radiografía por ahí, yo me quedaba, ok, ¿cómo relaciono esto con la pregunta en sí? Entonces, eh, hay cosas en el enunciado como que te hacen perder el sentido, perder la orientación y estaba bastante complejo, la verdad, en el ¿Sí? sentido de que debo revisar varias cositas. Muy bien. Juan,
a mí me costó bastante el tema de recordar siempre, primero la pregunta, después las opciones y después el caso. Pero lo fui haciendo y ya, obviamente, cuando ya iba llegando, pues más o menos a la última, ya lo hacía automático. Pero sí es bueno el ejercicio para eso, ¿no? Porque es lo que vamos a hacer en la prueba. Juan, Buenas tardes, doctor. Yo estoy igual que Melissa, voy a hacer la prueba hoy. Aún no la he hecho. solamente chicos, por favor, háganla solito, sin ningún tipo de información, usted solito. Que el resultado que dé es su resultado real y usted se puede ubicar, ¿está bien? Es lo único que les pido, la honestidad en este tipo de evaluaciones. ¿Bien? Listo, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan buenas tardes. Listo. Buenas tardes, doctor. Chao, chicos. Chao, profe, gracias.